más elemental y más fundamental, y por una simple y sencilla razón. Nos preguntamos siempre por qué nos llega la música antes de que nos llegaran las palabras, o que nos llegue, no sé, una poesía en chino, por ejemplo. No necesitaríamos saber chino, pero la música nos llega directamente, sea de China, o sea de Indonesia, o sea de los indígenas mixtecos, o sea de Mahler o Beethoven. La música siempre nos llega más directo. ¿Por qué? Porque es el lenguaje más primigenio que tenemos. Desde que somos embriones, desde que estamos en el vientre materno, somos música. Al oír, al percibir primero ya tenemos insertado el sentido del ritmo en nuestro cerebro, ya está en nuestras neuronas, ya está en nuestro ser desde antes de nacer, antes que conocer las palabras, antes que conocer los colores, antes de que podamos tamizar cualquier cosa en el cerebro. Ya el sentido del ritmo es el más primigenio a nosotros, y eso hace que la música sea el lenguaje más ancestral y más aquilatado finalmente en la mente humana. Yo no diría en el corazón. Después aprendemos a artificialmente hacer esta conexión de las emociones con el corazón, que pues el corazón no siente emociones, pero siente el cerebro, obviamente. Pero tenemos las emociones ya a partir de la música de una manera muy primitiva, que es el ritmo, y después la melodía, obviamente, y después ya todo el sistema cognitivo musical. Ahora, es paradójico y es total y absolutamente extraordinario, extraño, casi que reprochable, que ninguna cultura en el mundo, ¿no?, inventóle a la música un lenguaje escrito, sino hasta muchos milenios después de que los chinos o los mesopotámicos o los caldeos o los egipcios le inventaran un lenguaje escrito a la palabra. Es decir, hay alguna notación musical china ancestral, pero es muy inexacta, y a nadie se le había ocurrido inventarle a la música un lenguaje escrito, sino hasta apenas 1000 años, hacia el año 1000 y cachito, con los italianos, que empezaron a inventar un sistema con unas notas con líneas equidistantes, que ustedes, todo el mundo ha visto. Antes eran 4, pueden ser 3 o pueden ser 5, puede ser 6, no importa, pero un sistema de líneas equidistantes donde a cada altura se le da un nombre específico, una localización determinada, y con otro tipo de sistema, el sistema de plicas o de notas redondas o cuadradas o romboidales o como sea, se le da a la nota una duración. Esto fue inventarle el hilo negro a la música, fue realmente inventar el agua tibia, porque en verdad más bien fue el elemento más trascendente para que en Europa se desarrollara un lenguaje musical total y absolutamente mental, emocional sí había sido siempre, pero no mental, no cerebral, no de estructura, no estructural. La música siempre había pasado por estructuras también que son lógicas en el cerebro humano, había pasado de generación a generación por tradiciones orales. Así que en el momento en el que ustedes les digan, sí, yo toco música griega antigua, yo toco música egipcia antigua, yo toco música prehispánica, eso no existe, es un gran mito, no hay nada que se le pueda que se pueda tener como referencia. La música egipcia antigua, la música prehispánica, solamente existe en la imaginación de quienes la tienen. La música indígena no, la música indígena es la música más parecida probablemente a lo que hubiera sido la música prehispánica, pero los prehispánicos no conocieron instrumentos que tocan los indígenas, que son el violín, la vihuela, qué sé yo, la trompeta o cualquier otro instrumento. Entonces, la música europea desarrolla un lenguaje de diseño, de arquitectura y hasta de ingeniería ya en un momento dado, con el más importante descubrimiento, les vuelvo a decir, la más importante invención de todas las invenciones que se han hecho en la música, que es la escritura musical. Y por eso a la música europea le llamamos petulantemente, si ustedes quieren, clásica. Por eso es la música clásica, no por otra razón. No quiere decir que exprese emociones superiores, porque no las hay. No quiere decir que sea mejor que la música hindú, porque tampoco la música árabe o la música de cualquier otra nación o de cualquier otra época, porque no hay músicas superiores o músicas inferiores en ese sentido, siempre cuando son honestas, cuando son eficientes, cuando realmente expresan algo genuino, aunque lo genuino en ese sentido sea muy cuestionable en muchos casos, como los narcocorridos, ¿verdad? Que ahora sí que en un momento dado, sí, yo
me erizo no nada más de los ecos, sino también de la cuestión de cómo insuflan los instrumentos de viento de una manera total y absolutamente irracional, totalmente irracional para producir sonido realmente estruendoso y al teatro de imagen sonora. Pero no estoy aquí para denostar a nadie porque defiendo con mi vida también el derecho de hacer música de todo el mundo, pero finalmente la música europea desarrolla su más grande tesoro, su más grande acervo, que es precisamente el acervo de construcción matemática. Ahora sí voy a esto, de construcción matemática a partir de una conciencia en primer lugar, de las alturas y de la combinación de las alturas a partir de los armónicos naturales. Los armónicos naturales se podrá definir el maestro Gerardo, que es una eminencia en física. Simplemente los armónicos naturales son los sonidos por los que está formado un sonido, son frecuencias que están constituidas en un sonido y que no pueden, ese sonido no puede existir sin esas frecuencias de las que está compuesta el sonido, ¿no? Si tuviéramos un piano aquí se ejemplificaría, pero a partir de ahí, a partir de esos intervalos que son fundamentales en la física, se empieza a construir una cultura absolutamente codificada con esa escritura y con esa duración que se llama polifonía. La polifonía es el acervo más grande y es el acervo más esencial que tenemos los occidentales en la construcción de la música. Y si hay música sinfónica, si existe la novena de Beethoven o el Carmina Burana o existe cualquier otra cosa que se oye, es gracias a que existió toda esa música polifónica que fue albergada y acogida en el seno de la Iglesia Católica y que fue fundamentalmente patrocinada por ellos y que fueron los más grandes compositores de la historia de la música occidental, que hicieron esta música, que empezaron en el medioevo a partir de los armónicos naturales, que son la octava, la quinta y la cuarta, primero y luego las terceras, que son intervalos, son distancias de notas, son intervalos que finalmente después creo que igual vamos a hacer uno aquí con mi colega Rivera Calderón, que para que escuchen la octava, la quinta, la cuarta, pero son relaciones matemáticas que son fundamentales en la importancia de la producción de música. A partir de esa estructura de la polifonía se empieza a desarrollar entonces un lenguaje musical y una cultura musical que ha sido inigualable en la historia de la música, porque la pudieron haber tenido los indoneses o los egipcios o los árabes, pero no la pudieron codificar porque no había sistema de escritura, y es ahí donde el sistema de escritura nos permitió realmente a los europeos, debemos considerar los músicos de esa tradición europea, aún los músicos populares mexicanos, los músicos que estudiamos música popular o clásica, herederos de precisamente de esa tradición, porque manejamos la escritura musical. Es ahí donde finalmente yo creo que quiero tirar la piedra para tener la otra exposición de los colegas, y creo que podemos tener un diálogo interesante a partir de eso. No sé a quién le paso la palabra.